Buenos días a todos compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro proyecto de fenómenos de transporte, que es el mecanismo por el cual funciona la lámpara de lava, que es por conducción, convección y radiación. Los integrantes son Rangel Ávila Marcos y su servidor Andrés. Y principalmente vamos a empezar por la parte de radiación, que es por donde empieza el mecanismo de nuestra lámpara, ya que este mecanismo es electromagnético, en el que la energía se transporta con la velocidad de la luz sin necesidad de un medio material. Cuando un cuerpo sólido se calienta mediante unas resistencias eléctricas, que es el caso de la bombilla que nosotros vamos a utilizar, este emite una radiación cuya longitud de onda está comprendida entre el intervalo de 0.1 a 10 micrones. Esta radiación se denomina radiación térmica. Para esto tenemos la ley de Stefan Boltzmann, que nos indica que la emisividad, por su constante, multiplicada por la área, por la temperatura absoluta elevada a la cuarta, nos va a dar la tasa de calor emitida. También tenemos la tasa de pérdida de rendimiento, solamente que aquí vamos a considerar lo que es la temperatura cuarta de la superficie menos la temperatura a la cuarta de sus alrededores. Y esto debido a que tenemos emisores buenos y malos. En los buenos son aquellos cuerpos que absorben mucha radiación y reflejan poca de ella, como superficies mates o rugosas. Sin embargo, en los malos emisores son aquellos cuerpos que absorben poca radiación y reflejan mucha de ella, como superficies brillantes y pulidas. Esto lo pueden ver como en las linternas. Alrededor tiene superficies brillantes. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la convección. La convección es uno de los modos de transferencia de calor y se refiere al transporte de calor a través de un fluido, líquido o gas, debido a las diferencias de temperatura dentro del propio fluido. En lugar de transferirse a través de un medio estacionario como en conducción, la convección implica el movimiento real de las partículas del fluido. Cuando una región de un fluido se calienta, las partículas de esta región ganan energía y tienden a moverse más rápidamente, volviéndose menos denso. Este fluido caliente tiende a descender, mientras que el fluido más frío y denso desciende para ocupar su lugar. Este movimiento vertical crea corriente de convección, se transporta el calor a través del fluido. Y bueno, un ejemplo bastante drástico es el ejemplo de la atmósfera terrestre. Cuando el sol calienta la superficie de la Tierra, el aire en contacto con la superficie también se calienta y se vuelve menos denso. Por lo tanto, este aire caliente tiende a subir, creando corrientes de convección en la atmósfera. Esta corriente afecta el clima. En la convección existen dos tipos, lo que suele ser la convección forzada y la convección natural. La convección forzada es un proceso de transferencia de calor que ocurre cuando un fluido, como un gas o un líquido, se mueve debido a una fuerza externa. En este ejemplo pueden ver el ventilador que hay al lado del huevo caliente. En este contexto, el término forzado se refiere al hecho de que la circulación del fluido está impulsada por una fricción externa. Y la natural básicamente es cuando el propio sistema provoca la convección. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo de la derecha, imaginemos que está cerrado en una cajita, entonces va a haber aire dentro de la caja, pero como está el huevo caliente dentro de ella, lo que va a hacer es que el aire que esté en las cercanías del huevo caliente va a calentar ese aire por convección. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire calentado va a subir y el aire frío que estaba en la parte superior va a bajar. Entonces, el aire frío que bajó se vuelve a calentar. El aire caliente que estaba arriba va a tender a enfriarse por convección entre la mezcla de aire frío y caliente que hay ahí, y se vuelve a repetir el ciclo, nomás que pues ya no va a ser tan alto el delta de
temperatura, sino que va a ir disminuyendo. Ahora bien, vamos a saber qué es la conducción térmica. Es uno de los modos de transferencia de calor y ocurre cuando hay un flujo de calor a través de una materia sin que las partículas del material se desplacen en sí mismas. En lugar de un movimiento de masa, en la conducción el calor se transfiere a través de la vibración de las partículas en el material. Este proceso ocurre principalmente en sólidos, aunque también puede ocurrir en fluidos estacionarios. La conducción térmica es posible porque las moléculas de un sólido están unidas por fuerzas intermoleculares. Cuando aplicas calor a un externo de un objeto sólido, por ejemplo una barra de metal, las partículas cerca del extremo calentado comienzan a vibrar más rápidamente. Estas vibraciones como tal se transmiten a las partículas vecinas y así sucesivamente a lo largo del metal. Este flujo de vibraciones de partículas es lo que concluye una transferencia de calor por conducción. Un ejemplo cotidiano de conducción térmica es cuando tocas un extremo de una barra de metal caliente. A medida que aplicas calor al extremo, sientes que el otro extremo también se calienta. Esto se debe a la conducción térmica a través del metal. Por lo tanto, aquí el material que vamos a utilizar como transferencia de calor es el vidrio y el agua. Aquí vamos a ver que pues simplemente no son buenos conductores del calor, pero se pueden salvar. Aquí podemos lograr que a pesar de que tengan una mala conducción de calor, nos puede llegar a servir como ejemplo para ver cómo esa transferencia de calor actúa. Para que el foco que tenemos que utilizar es potente, 60 watts, vamos a ver qué tanto transfiere el calor en ella. Tarda bastante, pero es bueno. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la capacidad calorífica. Es una propiedad física que describe la cantidad de calor que puede almacenar o absorber el objeto de sustancia cuando experimenta un cambio de temperatura. En notas que representa la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo de una cantidad determinada. La capacidad calorífica se puede expresar en términos de masa o cantidad de sustancia. Existen dos formas principales de capacidades caloríficas. Es la capacidad calorífica de presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. Nosotros nos interesa realmente saber por qué ciertas sustancias y condiciones en las que se mide la presión constante o volumen constante. En algunos casos se utiliza la capacidad calorífica molar, que se refiere a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de una sustancia a una unidad de temperatura. Nosotros en realidad nos interesa entender por qué la capacidad calorífica del agua es tan alta. Recordar que es relativamente alto debido a sus varias propiedades físicas y estructurales únicas que presentan. Una de las características que podemos aquí apreciar es que es por el hecho de que tienen puentes de hidrógeno. El agua es una molécula polar en la que el ángulo de enlace entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de aproximadamente 104.5 grados. Esta polaridad y el ángulo de enlace contribuyen a la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno son fuerzas atractivas entre las moléculas de agua que requieren una cantidad significativa de energía para romperse. Otra de las condiciones que tiene es por su alta constante dieléctrica. El agua es un buen solvente debido a su alta constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una medida de la capacidad de un material para reducir la intensidad de los campos eléctricos de su interior. Otro es su alta densidad de estados vibracionales. Las moléculas de agua tienen una alta densidad de estados vibracionales, lo que significa que hay muchas formas en las que puede vibrar y almacenar energía. Y bueno, al final solamente podemos decir que los líquidos, cuando se aumenta su temperatura, tienden a perder cierta densidad. Cuando la temperatura baja, los sólidos, los líquidos tienden a aumentar su densidad, y por lo tanto más adelante vamos a ver cómo es que ese cambio va a ser bastante notorio. Ahora bien, vamos a mencionar que la difusión térmica. La difusión térmica se refiere al proceso mediante el cual la energía térmica se transfiere de regiones de mayor temperatura a regiones de menor temperatura en el material, como lo hemos mencionado anteriormente. Este proceso es parte de la conducción térmica, que es de los modos de transferencia de calor. A diferencia de la convección, que implica el movimiento de fluido, y de la radiación, que es la transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas, la conducción se produce dentro de la materia. Entre la difusión térmica, las partículas, ya sea átomos, moléculas, electrones, dependiendo del material, se mueve debido a su energía térmica. Las partículas de mayor energía, que están en temperatura más alta, tienden a transferir su energía a las partículas de menor energía, que están a una temperatura más baja. Este proceso continúa hasta que la temperatura se equilibra y se alcanza un estado de equilibrio térmico. El grado de difusión térmica es un material específico, depende de sus propiedades como la conductividad térmica.
Los materiales con una alta conductividad térmica permiten la difusión térmica más eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando se le aplica cierta energía, esta se transfiere de forma bastante fácil. Entonces, a nosotros nos interesa entender cómo es que esta energía se transfiere con el vidrio y entender por qué tarda bastante. Aquí pues vamos a ver por qué el proceso mediante el cual la energía térmica se transfiere dentro de un material de vitreo. El vidrio es un material sólido que tiene propiedades específicas en términos de conducción, y pues es que el vidrio produce a través de vibraciones de los átomos o moléculas en la red cristiana de vidrio. Cuando se aplica calor en un extremo de vidrio, las vibraciones de las partículas aumentan y estas vibraciones se transfieren a partículas adyacentes. Este proceso se transfiere de vibraciones en particulares a las que contribuye a la coordinación térmica, y por ende la difusión térmica del vidrio no es muy eficiente como algunos metales, pero aún así permite la transferencia del calor a través de su estructura. La velocidad de difusión térmica del vidrio dependerá de los factores como la composición específica del vidrio, su densidad y su capacidad para transmitir vibraciones térmicas. Bueno, aquí tenemos una explicación sobre cómo es que es el funcionamiento de nuestro proyecto, y empieza, como mencioné anteriormente, con el foco incandescente, el cual va a emitir una radiación. Esta radiación térmica va a llegar sin necesidad de tener contacto hacia nuestro recipiente, que es el vidrio, ¿verdad? Entonces, cuando se calienta este recipiente por la radiación, al mismo tiempo, por conducción, va a transferir energía a las sustancias que están contenidas dentro de él, que es la mezcla de agua y alcohol y el aceite. Pero como aquí lo que hicimos fue que al tener esta mezcla fuera mucho más densa que el aceite, entonces en primera instancia esta mezcla se va a calentar primero. Entonces cuando esta se calienta, su densidad va a disminuir. Entonces cuando esta disminuye, sube a través del aceite y llega a la parte superior. Ya estando en la parte superior, por convección, esta se enfría y su densidad vuelve a subir, y así es como termina repitiéndose el ciclo. Estos van a ser los materiales que vamos a utilizar dentro de la lámpara de lava. Vamos a utilizar aceite, alcohol etílico de 70%, un vaso de agua donde vamos a hacer la mezcla homogénea con el aceite, un poquito de agua, colorante de color verde. Nada más vamos a utilizar una gota, es más que suficiente. Recipiente base que va a ser nuestra lámpara. Lo primero que vamos a hacer es que agarramos nuestro vaso de agua y le agregamos 30 mililitros de alcohol. Vamos a hacer antes que nada primero la mezcla homogénea, procurando no tirar. Después agregamos una gota del colorante de color verde. El propósito aquí es que se note este hilo, por eso la importancia de agregarle colorante para que se vea de una manera más gráfica todo lo que está sucediendo, y pues es bastante gráfico y satisfactorio ver los colores. Y aquí vamos a ver pues cómo se empieza a disolver el colorante, y sobre todo vamos a agregarle 20 mililitros de aceite. Lo que vamos a hacer es que lo que vamos a ocasionar con el agua y el alcohol es que el aceite quede en la superficie. ¿Por qué? Porque recordar que el agua y el alcohol son más densos que el aceite. Entonces aquí simplemente vamos a agregarle el agua para que las mezclas, aparte de que se combinen el agua y el alcohol, vamos a hacer que el aceite se equilibre con la mezcla. Aquí le agregamos poquita agua para que vemos cómo va subiendo la densidad del aceite.
Una vez que ya tenemos la mezcla homogénea con el aceite ya equilibrada, procedemos a agregárselo a nuestro envase de 300 mililitros, que va a ser nuestra lámpara de lava. Aquí solamente vamos a agregarle la mitad. ¿Por qué? Por el hecho de que para que cuando nuestro foco reaccione con nuestra mezcla homogénea, esta pueda irse a la superficie y hacer ese ciclo, cambio de temperaturas, cambio de densidades. Una vez que se enfríen, vamos a nuevamente a dar este círculo. Así que simplemente vamos a agregarle 250 mililitros de aceite para que esta sea la que está en la superficie. Y pues obviamente la que está la mezcla homogénea es mucho más pesada y por lo tanto va a tender a subir y a bajar constantemente. Entonces pues ya le agregamos y pues ahora sí que esperamos a que precipite, para que una vez que ya precipite podemos nuevamente agregárselo ya al foco y ver la reacción que va a tener cuando se le aplique el calor. Cuando un envase de vidrio, la transferencia de calor va a tardar cierto tiempo. Ya para finalizar, solo puedo mencionar que en la última parte del experimento vimos que al aumentar la temperatura del foco incandescente al recipiente de vidrio, vimos que vemos que el comportamiento del líquido a mayor temperatura, la densidad de la mezcla homogénea tiende a perder cierta densidad y por lo tanto esa es la capacidad que tienen los líquidos, pero a un momento en el que llega a perder al momento de que llegue a la superficie, el líquido pierde cierto calor y es donde empieza a ganar cierta densidad.